El cártel más temido y poderoso de todo México se dice que es el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Y más allá de su oscura figura, existen 4 hombres que son responsables de manejar la organización. ¡Presente, señor Mencho! Esto es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. El cártel Jalisco Nueva Generación, su única cabeza visible no es solo el Mencho, también existen otros 4 líderes que han incursionado, también dándole pelea al mismo Mencho, al mismo Nemesio Ceguera Cervantes. Y en este caso hay una figura particular, le dicen el Rey Sapo, y precisamente Puerto Vallarta es su bastión de operación. Estamos en este momento con Ricardo Valderas, quien nos va a ampliar un poco más acerca de quién es el Sapo y cuáles son sus crímenes en Puerto Vallarta. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la introducción, Jeff, y contento de estar con el auditorio de tu programa, y aquí estamos a la orden. Bueno, Ricardo, lo primero que quiero saber es realmente quién es el Sapo. Mira, se habla de un sujeto que se identifica porque ves que muchos de los grupos criminales pues falsifican sus nombres, ¿no? Al señor Rey Sapo se le identifica como Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el Sapo o alias el Rey Sapo, y es uno de, como lo mencionaste al inicio del programa, de los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Recordemos que estos 4 bastiones se dividen en la geografía de Jalisco, es decir, norte, sur, este y oeste, y lo que corresponde al Sapo es justo los municipios aledaños a Puerto Vallarta. Es uno de los principales conectores pues, con el mundo, ¿no? Está pegado al puerto de Manzanillo, en Colima, y también pegado al puerto de Nayarit, al norte. Entonces es en el punto en donde convergen un montón de facciones económicas y que por sucesión le toca al Sapo operar en esta zona, o esto es lo que las autoridades dicen. También se tiene registro de operaciones del Sapo en lo que los tapatíos conocemos como la carretera Cuatro Caminos, es decir, la que va de Ciudad Guzmán hasta Colima. Puede salir hasta Colima por ese rubro. Y bueno, se le han atribuido pues enfrentamientos en Mazamitla, que es una zona 100% turística, en donde perdieron la vida algunos elementos de la Policía del Estado. Se le han atribuido operaciones no solo criminales, sino de finanzas en todo el puerto de Puerto Vallarta. Y bueno, su aparición en público data del panismo, de la llegada del panismo al poder en el estado de Jalisco. Es cuando este sujeto, Mendoza Gaitán, aparece en el escenario. Lo que se habla al respecto de este sujeto, de su paradero, pues es que es un tipo que estará viviendo en las inmediaciones de un municipio que se llama Villa Corona, Jalisco, y después es un hombre ahora de 36 años, narcotraficante oriundo del estado de Michoacán y hermano del güero Abiundo Mendoza Gaitán, quien fue el líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación hasta su aprehensión en el 2012. Mendoza Gaitán ahora mismo dirige el cártel Jalisco al menos desde 2015 y ha logrado expandirlo a varias entidades de México. Según los reportes oficiales, es responsable de conquistar regiones para Nemesio Ceguera Cervantes, como en Ciudad de México. Se habla de operaciones en Ciudad de México. Sin embargo, su límite es Zacatecas. Al norte ya hay otro dominio, dado que el punto de Zacatecas y Jalisco, bueno, se encuentra principalmente operando por el cártel de Sinaloa. ¿Por qué despierta tanto temor hablar del Rey Sapo? Bueno, es que se trata de un sujeto pues altamente peligroso, es conocido o digamos sale a la esfera pública tras publicar un video en donde presuntos elementos del cártel Jalisco Nueva Generación están arrojando unos cadáveres y ponen de música de fondo un corrido del Sapo, ¿no? Una especie de respuesta ante un enfrentamiento. El problema con hablar de este personaje es que hablas de disputas dentro de una operación criminal muy grande que ahora mismo, pues más allá de los reportes de las oficinas de inteligencia de la DEA o la propia Fiscalía General de la República o la Secretaría de Defensa Nacional, no hay mucha información al respecto. Es decir, se especula que el Sapo estuvo intentando ser
interpretado a sí mismo como el sucesor de Nemesio Ceguera Cervantes, y lo que sí es definitivo es que es el agente más público de este cártel, y es público precisamente por sus operaciones sanguinarias, es decir, es un tipo que constantemente está relacionado con sucesos similares al terrorismo o terrorismo como tal, es decir, evidencias súper violentas de ejercicio público. El enfrentamiento en Mazamitla es un claro ejemplo de esto. El mensaje que se le manda, o sea, arrojando cuerpos a la calle, pues es otro ejemplo de cómo se intenta generar terror en la ciudadanía, que esto es el terrorismo, no el terrorismo entendido como la figura norteamericana, ¿no? de generar atentados contra el Estado, sino terrorismo entendido como su definición más abstracta del diccionario, que es generar terror en un espacio determinado. Estas son las operaciones del Sapo. ¿Qué tan grande es la influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta? Bueno, el Puerto Vallarta tiene mucho tiempo siendo presuntamente controlado por este cártel. Insisto, desde 2015 no hay operación fuera de esta institución criminal. Se incautan aproximadamente al mes 1,5 toneladas, 2 toneladas de estupefacientes en los puertos. Y bueno, se habla de una gran operación comercial a través de los 3 puertos que se mencionaba. En un inicio, lo que conocemos nosotros como la Riviera Nayarita, que es el puerto de Nayarit, hasta llegar al puerto de Manzanillo, que dicho sea de paso, Manzanillo es el puerto más grande de México y el principal conector con China, por ejemplo, de donde vienen los estupefacientes para generar, por ejemplo, metanfetamina. Bueno, por eso es importante las operaciones del Cártel Jalisco, o son importantes para estas operaciones, el control de estos 3 muelles, es decir, es el primer contacto con lo que luego subsecuentemente aparece ya pues en la región en abstracto, ¿no? Que está el caso del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es el paraíso de los narcolaboratorios. Bueno, pues todo el material para generar estos narcolaboratorios viene definitivamente de los puertos, es material que solo se importa desde China. Entonces, controlar ese espacio es importante para la expansión de este grupo criminal, y por eso es que el Sapo, es decir, el más violento y el más visible de este grupo criminal, es quien opera en el puerto de Vallarta. Ya entrando como un poco a la operancia, ¿quiénes son los más cercanos aliados con los que el Sapo ha contado en Puerto Vallarta, y si aún le rinden cuentas al Mencho o ya son más independientes? Bueno, se habla de una sección conocida como los Cunis, Abigail González Valencia, detenido en 2015, también en Puerto Vallarta, y cuñado del mismísimo Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el segundo narco más buscado por la DEA después de Rafael Caro Quintero, que dicho sea de paso ya fue capturado también, el jefe histórico del Cártel de Guadalajara. Es decir, la fundación del Cártel de Sinaloa deja como herencia la fundación del Cártel Guadalajara, que subsecuentemente deja como herencia la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, hay asociaciones delictuosas entre toda esta ramificación, pero los principales operadores originales, bueno, serían los Cunis, ¿no? Que este cártel que parece pues parcialmente desarticulado por el momento. Entonces es que el Cártel Jalisco Nueva Generación, ya liderado en esa sección de Jalisco por el Sapo, que empieza a tener relevancia, pero siempre con apoyo de otros grupos criminales. Háblame un poco más acerca de los Cunis. ¿Qué tanta influencia tienen dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación? Bueno, los Cunis son los hermanos Valencia, es decir, es una fracción de un grupo criminal enorme que también logró cierta dominación en la Ciudad de México. Podríamos decir que es uno de los grupos criminales que más se capitalizaron por su facilidad de filtrar todo el recurso, no solo financiero, sino de armamentos, de todo lo que se ingresa al país por la frontera sur. Es decir, los Cunis aprovecharon el momentum de que la frontera norte, era un periodo en el que la frontera norte estaba hipervigilada por los tratados internacionales con Estados Unidos, y su poderío se centra justo en capitalizar todo lo que llega del norte. Es decir, por ejemplo, los puertos del estado de Guerrero, en donde pues también cada semana tenemos un escándalo porque detienen lanchas con 1 tonelada de cocaína, ¿no? Principalmente, que es
digamos, lo que quisieron hacer es aprovechar la ruta del Istmo de Tehuantepec. Entonces, estos operadores entienden la lógica del flujo comercial ilegal y se instauran en las inmediaciones del centro-sur del país. Entonces, es como ellos se capitalizan. Y posteriormente los hermanos Valencia, a través del cártel de Sinaloa, logran tener una fracción también del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué está generando como este contrapeso y por qué se rumora o se dice que rompió con el Mencho? Bueno, es que eso es totalmente especulativo. Tenemos declaraciones oficiales y extraoficiales de búsqueda o localización de Nemesio Ceguera. Algunas versiones aseguran que Nemesio, por ejemplo, está, creo que le llaman La Vaca, en Nayarit, quien asegura que Nemesio Ceguera está muerto. También están las declaraciones oficiales de la Secretaría de Defensa Nacional, en donde ellos aseguran no tener información al respecto ni de su paradero ni de su presunta defunción. Entonces, lo que estamos viendo es la aparición de las figuras más representativas de este grupo criminal, queriendo tomar la antesala de los medios, ¿no? Porque recordemos que México tiene el severo problema de que los medios de comunicación han servido múltiples veces para hacer difusión de estos grupos criminales. Entonces, la manera en la que ellos estructuran este discurso es justamente arrojando un video en internet con los famosos narcomensajes, ¿no? Entonces, solo para dimensionar el problema de Puerto Vallarta, una embarcación pequeña puede transportar hasta 1,000 kilogramos de cocaína en un viaje, mientras que una embarcación ya de otras dimensiones, un mediano grande, puede transportar 1,5 toneladas o 2 toneladas. Entonces, todo este recorrido se vuelve indispensable y por eso es que, digamos, que este sujeto está tan empoderado en el sistema criminal y veremos consecuentemente apariciones públicas de desfiles como el que vimos hace 2 meses de, digamos, presuntamente equipo táctico del cártel Jalisco Nueva Generación tratando de intimidar a funcionarios públicos, a la misma ciudadanía. Es decir, estos discursos se ven replicando a través de los medios de comunicación, pero así es como aparecen estos sujetos en el ambiente público. Pero en lo que respecta a la información oficial, es decir, si nos acatamos a la información oficial, bueno, hay una pérdida de la localización de Nemesio Ceguera, y esto hace pues evidente que dentro de la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, hay intereses por tratar de asumir una representación que ahora mismo no se está teniendo por parte del Mencho. Entonces es más un tema político al interno del cártel Jalisco Nueva Generación que un hecho real. Ahora mismo no tenemos pruebas fehacientes para asegurar que el Mencho esté muerto. Lo que tenemos son apariciones públicas de ciertos sectores de los grupos criminales para tratar de ocupar ese lugar, pero en el espacio público, en la discusión pública. No se trata de ocupar el lugar real de fundador o operador factotum de un cártel o de un grupo criminal. Así es, Ricardo. Pues en este caso, pues ya con eso podríamos concluir. ¿Tienes alguna apreciación acerca del Sapo que quieras aportar? Pues no, solo agradecerte por el espacio como siempre y mandarte un abrazo a ti y a tu auditorio.